Qué gusto enorme para Leandro Gasco en contacto por AM 830 kHz, Radio del Pueblo para Argentina, y en la transmisión internacional saludar, reconocer y entrevistar al cubano exiliado residente en Chicago, Estados Unidos. Antes estuvo en Miami, es investigador, conferencista internacional. Tenemos mucho para compartir en este programa especial. Michael Aristas Salado. Hola, amigo Michael. Buen día en Chicago, buena tarde en Argentina. Qué grato tenerte. ¿Cómo estás? Hola, Leo. Gracias, lo propio. Muchas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Decime, ¿hace frío en Chicago? Contanos, aquí hace calor. Menos 21 grados Celsius aquí y bajando. Menos, o sea, 21 grados bajo cero. Bajo cero, exacto. Y bajando. Ay, Dios mío. Bueno, así es. ¿Pero qué? ¿Está como si hubiera nieve así o no? Sí, nevó, nevó hace 2 días, y hace 2 días ha estado nevando, ya hoy, sabes que después de la nieve es cuando realmente baja la temperatura. Entonces, exacto, ahora hay mucho frío. Bueno, muchísimo frío. Bueno, cuídate del frío, toma algo caliente, no sé, preservate. La voz dice que estás cuidado, que es muy importante para la radio, tú sabes. A ver, el 8 de noviembre pasado, en el Club Apple de Barcelona, junto a la bandera autonómica, diste una conferencia y hay un tema candente desde lo histórico, documental, pero por supuesto lo trasladamos al presente, la pertenencia cubana a España, invalidar el Tratado de París, argumentos legales para que los cubanos por opción vuelvan a ser ciudadanos del Reino de España. Vi por ahí que me enviaste la petición al Consejo de Ministros relativo a la desnaturalización masiva y forzosa de ciudadanos españoles. Está tu canal en YouTube, que lo recomendamos, por supuesto, Michael Aristas Salado, Michael Aristas Salado. El tema de la autonomía para Cuba, cubanos y puertorriqueños que reclaman nacionalidad española. Hay un proyecto y tú vas al frente. Esta cuestión tan importante, cuando se habla de reunificar a la isla con España, la propuesta de recuperar la ciudadanía perdida, leía por allí, y bueno, también hay que destacar, como bien se te menciona, tú eres presidente desde 2022 de la Asociación Concertada para Cuba, ACC, Asociación Concertada para Cuba. Y decimos, dime. Sí. Primero que te agradezco mucho que hayas traído este tema, realmente te lo agradezco, es un honor para mí poder hablar sobre estas cosas, y realmente este proyecto resume mis grandes pasiones, es decir, la hispanidad, la historia de Cuba, la libertad, el derecho y algo que a mí me vuelve loco, que es el conocimiento perdido. Es decir, si yo fuese creyente, yo te diría que mira, Dios me concedió un milagro y me dijo, mira, aquí tienes, ya cállate, haz algo. O sea, ha sido realmente algo extraordinario. Efectivamente, nosotros pedimos que se restablezca, es decir, y esto es algo importante, y quiero que todos los cubanos y todos los puertorriqueños sepan, pero sobre todo los cubanos, que ahora mismo no tenemos libertad, y es que los cubanos, todos los cubanos, tenemos un derecho histórico a la ciudadanía española. ¿Por qué tenemos un derecho histórico? Bueno, porque sencillamente nuestra ciudadanía originaria, que es la ciudadanía española, fue cercenada. Es decir, Estados Unidos y España firmaron un tratado al final de la guerra hispanoamericana, estamos hablando de 1898, y ese artículo 9, infame y oneroso, obliga a España a desnaturalizar a sus ciudadanos. ¿Qué quiere decir esto? Que España retira la ciudadanía española originaria de sus ciudadanos que residen en Cuba y Puerto Rico. Dicho así, es un escándalo. Pero, o sea, si tenemos en cuenta que el 90% de la población era española, por mandato constitucional, es decir, los cubanos no pensamos en que nosotros mismos, nuestros abuelos, bisabuelos, eran españoles originarios.
Y el elemento aquí fundamental es que la mayoría de nuestros mayores no querían la independencia, es decir, la independencia fue impuesta no solamente que fue impuesta, sino nuestra ciudadanía fue cercenada, fue retirada. Y este artículo es el que nosotros estamos diciendo que es inconstitucional, que viola la Constitución española de 1876, que era la que estaba vigente en Cuba y Puerto Rico, en tanto Cuba y Puerto Rico son territorios españoles, es decir, no somos colonia. Eso es otra idea peregrina, incorrecta, que se ha usado, sobre todo con influjo inglés, con influencia del coloniaje inglés, se ha usado como una especie, como peyorativo, como derogatorio. Y en realidad no fue así. Nosotros nunca fuimos colonia en el sentido de colonia, en el sentido peyorativo con el que se usa. Es decir, España gobernaba Cuba como gobernaba el resto de sus territorios. Es decir, había un capitán general en Cuba como había un capitán general en Cataluña, en Galicia, en Madrid. Es decir, España no gobernó Cuba como algo distinto de lo que se gobernaba a sí misma. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque nosotros, en nuestro afán de justificar la independencia, vemos a España como un monolito, y entonces nosotros como el apéndice a España, y entonces España nos expoliaba y nos sacaba los recursos y no dejaba que los cubanos participásemos en el gobierno de todo, lo cual es mentira, total mentira. Es decir, hasta Carlos Manuel de Céspedes usó cargos públicos españoles, y España gobernaba a Cuba como las élites cubanas le dijeran. Tenemos que quitarnos eso de nuestra cabeza. Entonces yo pienso que se hace una historia que es una versión de la leyenda negra en Cuba, para justificar la independencia y para justificar en definitiva nuestro desligamiento de la madre patria. O sea, España es muy importante. Con decirte, por ejemplo, que en América, pero sobre todo en Cuba, me quiero centrar en Cuba, España entronca con la madre. Es decir, para los cubanos España es la madre patria y o sea, el culto a la madre es esencial en la cultura cubana. No decirte que el culto a la Virgen de la Caridad, seas católico o no, es importante y entronca, o sea, tiene sus orígenes o sea, el culto a la Virgen de la Caridad no es más que una reiteración del culto a Isis, tan viejo es. Entonces, eso nos da una medida de cuán importante es España, en la que entronca con la madre. Y en definitiva, o sea, eso nos da una medida de cuán fuerte tuvo que haber sido la propaganda en contra, que todavía hoy pervive. Entonces, nosotros llevamos una petición al Consejo de Ministros, basados en argumentos jurídicos e históricos, demostrando que Cuba y Puerto Rico fueron territorios españoles, que además los habitantes de Cuba y Puerto Rico son ciudadanos españoles originarios, que en la medida en que esa ciudadanía originaria fue ilegalmente conculcada, los descendientes de esos españoles tenemos derecho a ser ciudadanos, y eso, Leo, para mí es muy importante porque nos va a devolver la libertad. O sea, esta es una vía legal, completamente legal, que para los cubanos sería una puerta a la libertad y significaría el fin de la dictadura. Porque en la medida en que los cubanos nos convirtamos en españoles, seremos ciudadanos europeos y ciudadanos de la OTAN. O sea, que yo pienso que obligaría a Europa y a Estados Unidos, que han normalizado el problema, la tiranía cubana se ha normalizado, pues a ver las violaciones de derechos humanos que son flagrantes, que son francamente que ya no se disimulan, pues a verla de otra manera y obligar al estricto cumplimiento de los derechos humanos. Si de la opción mayoritaria a la ciudadanía española se deriva una reunificación, pues tanto mejor. Muy interesante, muy interesante, Michael. Sí. Y vamos a seguir con esta cuestión, pero yo te escuchaba atentamente. ¿Viste cómo es esto en el ida y vuelta? Me gusta que hablemos un poco de todo. Y decías recién que si fueras creyente, y me surgió una pregunta. Si no eres creyente, ¿o dejaste de ser creyente con el Papa Francisco o no? No. Porque me moría por hacerte esta pregunta. Perdóname, pero se me sale de adentro la pregunta.
No sé, porque a lo mejor lo viste nada. de repente caminar, se saca su atuendo, No, se puso todo uno colorado, que tiene todo el martillo, el as y todo eso, y dijiste, no, yo ya no pienso más así. Es como impostor. No, pero lo mira, que pasa es que es difícil también. Yo quiero que me digas, porque, y ya hablando del tiempo en Cuba y demás, ¿no? Hay una cuestión también muy sensible al cubano, que si bien puede haber alguna figura eclesiástica, sobre todo católica, que ha tenido la valentía, la dignidad, la hombría de bien, hay otros que se han subordinado de una forma maléfica, ¿no? Por supuesto. Ajá, no, porque esas cosas influyen para decir, yo no creo en esto, porque me pasa a mí también, o este papa es un impostor, que hay muchas cosas, demasiado, además todo lo que es conservador lo fulmina como si fuera un flick, un ray, como los mosquitos, peor. Sí, pero la fe debe ser, o sea, es Dios, la existencia de instituciones. Es la Virgen de la Caridad. Exacto. Bueno, para los que creen, ya te repito, para los que creen, hay que hacer una distinción muy clara entre las instituciones, las figuras que son autoridades, pero la fe es independiente de eso. Entonces yo respeto, por supuesto, todas las confesiones religiosas, absoluto respeto, porque es la libertad. O sea, mi credo es la soberanía individual, la libertad de las personas, y la libertad es mira, tomando las palabras de Milei, es el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo. Vaya, que le quedó. No, está muy bueno, está divino, eso lo tiene que cumplir todo y ya está. No, yo siempre digo libertad, verdad y bien. Por supuesto que esto de decir a mí, ¿sabes qué? A mí lo que no me gusta es la hipocresía. Digo, si bien me parece que Javier Milei yo lo voté, lo digo públicamente, y me parece que dentro de lo que había era la única opción, es la única opción. Por supuesto que cuando haga algo que roce la hipocresía, porque acá hay una cosa, yo estoy pidiendo que se bajen los sueldos de diputados y senadores, está bien, tal vez no sea el momento porque los necesita para que voten, yo lo entiendo, y que hagan que le están poniendo 1.500 trabas, pero también es importante que no, a ver, una cosa es la cuestión de gobierno, las relaciones interestados, y otra cosa es la hipocresía. A mí, por ejemplo, después de que definió muy bien lo que era el Francisco Bergoglio, entonces, bueno, yo por supuesto me dicen, ¿qué te parece si mañana van a una reunión y él le manda una carta y le dice, vení Francisco acá a Argentina que te recibimos? Bueno, eso se contrapone con lo que dijo alguna vez, y a mí la hipocresía no me gusta, como tampoco me gusta que vaya a verlo. A mí, entiendo que hay dos estados, pero bueno, yo tengo que decir la verdad. Gobernar. Bueno, no, yo lo dejo gobernar. Lo dejo gobernar, y no solo lo dejo, sino le advierto que todos los que lo votamos y que lo queremos bien, rogamos para que cumpla con su plataforma, porque además hay un montón de intereses. No, y hay intereses. Con un poco de coherencia. Claro, y hay intereses que lo están tratando de esto, como lo están serruchando para que se caiga constantemente. Y los sindicatos, que son todos mafiosos, delincuentes, millonarios, que ahora van a hacer un paro, no tienen cara, también hay todos presos y bueno. Pero bueno, volvamos a Cuba. Se nota que estamos en vivo y en directo. Nos está escuchando Argentina, quiero decir. Michael Aristas Salado. Oíme, hay un tema importante acá cuando estábamos hablando, lógicamente, del artículo 9 del Tratado de Paz, firmado en París el 10 de diciembre de 1898, que obliga a España a decretar desnaturalización. Hablamos de cubanos, de puertorriqueños, ¿no? Pero hablábamos del proyecto, de la repercusión impresionante que ha tenido, todo este impulso que tú le has dado, que te has puesto al frente como Don Quijote, del escrito. No me hagas llorar, coño. No, oíme, pero me gusta, y además, contame del escrito, contame de la demanda judicial, ahí está tu abogado, si lo quieres nombrar, que está trabajando en la presentación judicial. ¿Cómo va esa cuestión? Mira, a ver. Va tan bien que yo a veces tengo que decirle al abogado mío, chico, pellízcame, porque va viento en popa. O sea, la demanda es el rollo 766/2023, radicado en la Audiencia Nacional, que es un tribunal competente para resolver asuntos administrativos. Y por supuesto, encima está el Supremo y el Constitucional.
O sea, así de bien estamos. El martes vence el plazo. El abogado nuestro se llama Manuel Oliva Díaz, que es la representación letrada. Pero además yo he publicado los documentos, o sea que es dominio público. Está en la Audiencia Nacional y el martes vence el plazo para presentar el escrito de demanda. Quiero hacer una salvedad. El proceso contencioso administrativo, que es el que se hace contra las decisiones de la administración, es el único que tiene la particularidad de que no comienza con una demanda, sino con un recurso. Y ese recurso es revisado por el tribunal para que no venga un loco a decir, bueno, yo soy el dueño de la Casa Rosada. No. El tribunal lo revisa y entonces una vez que lo revisa y ve que cumple con unos requisitos mínimos, entonces le ordena a la parte actora, es decir, nosotros somos la parte actora, la demandante, que presente la demanda. Y en ese proceso, o sea, el proceso ya comenzó, vamos a presentar la demanda posiblemente entre hoy y mañana. En este caso, con lo cual luego vendrá la respuesta de la Abogacía del Estado en representación del Ministerio de Asuntos Exteriores y vamos a ver cómo el Estado español va a digerir este problema del artículo 9, que es un problema que ha estado hace 100 años que le estamos diciendo eso es inconstitucional, eso es ilegal. La desnaturalización masiva y forzosa de ciudadanos originarios es una aberración y tú no tienes derecho para eso. Entonces ahora estamos obligando al Estado español a que nos dé la cara, que dé una respuesta sobre esto y vamos a llegar hasta donde sea necesario llegar. Si hay que ir a Estrasburgo, pues vamos a Estrasburgo. Y entonces hemos revisado además la jurisprudencia europea, que para los que no son entendidos en la materia, la jurisprudencia no es más que las decisiones anteriores, es decir, el fallo de manera constante, que es como se llama en inglés, jurisprudencia constante. Y la jurisprudencia nos favorece, es decir, el derecho inalienable a la ciudadanía es fundamental. Es más, la ciudadanía no es que sea no es ius cogens, que la categoría de ius cogens es la más alta categoría del derecho, es decir, son postulados que no se pueden cambiar ni contratados. Es decir, lo que estamos diciendo es que ni España ni Estados Unidos pueden definir ni pueden desnaturalizar a sus ciudadanos, que eso es una aberración. Y que sus descendientes, como mismo los descendientes de los sefardíes, que además se la merecen con toda la razón, que han sido perseguidos también durante siglos y se merecen esa ciudadanía, pues todos nosotros cubanos que fuimos desnaturalizados nos merecemos también la ciudadanía. No es que nos merezcamos la ciudadanía porque no hemos hecho no hay méritos, es que nos toca por derecho, es que somos españoles. Y yo pienso que eso es importante que los cubanos tomen en cuenta. Me decía un cubano los otros días, bueno, pero ¿qué hacemos con los muertos de la independencia? Bueno, los muertos lamentablemente no son garantía de la justeza de tus ideas. O sea, son garantía de la estupidez de tus actos, pero no de la justeza de tus ideas. Y entonces yo pienso que esto sería un paso muy importante para que los cubanos finalmente tengamos libertad. Bueno, muy claro. A ver, hay que decir claramente, Michael Aristas Salado, ¿me escuchas bien? Sí. Te escucho sin problema. Ahí está. Bueno, te decía, hay que decir, Michael, que tú naciste en Barrio Vedado en 1986, si tengo bien el dato, y sales de Cuba hacia 2008. Entonces, la pregunta es, o mejor dicho, que nos cuentes un poco cómo fue tu tiempo, las vivencias en la isla y también el momento en el cual decides la salida, ¿no? Bueno, yo salí... Mi familia materna siempre mi mamá sobre todo y mi tía han estado son partidarios de la libertad desde siempre y bueno, salimos porque mi tía básicamente nos sacó del país y yo no tengo cómo agradecerle realmente ahora en la medida en que pasan los años, en la medida en que la vida en Cuba vemos que se deteriora, o sea que no vale nada. Mi agradecimiento es mayor porque me doy cuenta de todo lo que me salvó. Y yo siento, como mi tía lo sintió conmigo, yo siento que tengo un deber de contribuir a que los cubanos sean libres.
como yo mejor pueda, como yo comprenda. Y entonces, mi vida en Cuba, yo estudié Derecho, no me gradué, pero estudié Derecho hasta el 4º año. Me apasiona el Derecho, pero estudié en la Lenin también, no sé si has oído hablar de la escuela, es una escuela becada, pero bueno, es una escuela que tiene cierto prestigio dentro de Cuba. Y bueno, mi vida como dentro de Cuba transcurrió como cualquier otra de un joven sí, siempre tuve inquietudes hacia la historia, hacia estas cosas que se pierden, que ya no se conocen, y eso me dio a hacer saliendo de la Lenin, haciendo un libro de heráldica cubana. O sea, es una locura. Qué bueno eso. Oye, vamos a hablar en detalle de eso, pero me gustaría también que menciones al nombre de tu tía. Mi tía se llama Lidia López. Lidia López. Bueno, tía, es importante. Yo suelo preguntar a veces en las entrevistas que destaques a alguien que haya sido importante en tu vida y ya sin duda. Sí, ella es el arquitecto de mi libertad, por ejemplo. Bueno, muy importante. Yo le digo así. Sí. La verdad que merece el reconocimiento. ¿Cómo no? Uh-huh. Además, y fueron años tratando de sacarnos del país, o sea, tiempo, el dinero invertido, o sea, no es fácil, no es que te saco y ya, eso no es así, y menos hace 15 años. Claro. Pero bueno, sí. Ahora, me decías que esta posibilidad, si avanza en la justicia, ¿no? Que puede ser algo muy importante, porque hay que tener en cuenta también en el marco de la situación que ya son 65 años de la tiranía castrista, comunista, del Partido Comunista enquistado, gobernante, y siempre uno se plantea en la reflexión, o a veces me lo preguntan, o lo analizamos, dice, pero ¿qué podemos hacer? Algunos dicen, no, pero cuando hay una manifestación de jóvenes pidiendo libertad, y yo siempre digo, me parece bárbaro, pero claro, hay que tener en cuenta que a veces eso, si bien puede tener o tiene un valor de dignidad, no alcanza, y entonces ahí se plantean otros escenarios, que es decir, ¿qué hacemos? La pureza de una oposición interna que sirva más, el apoyo que podría ser externo, digo, algo para ver cómo hacemos esto, que en definitiva, por supuesto que si la justicia funcionara, si hubiera un Estado de Derecho, si hubiera democracia, si hubiera libertad, entonces por supuesto que los que están gobernando deberían ir todos presos, devolver los desmanejos, los robados, que las ejecuciones, que los presos políticos, que la miseria, que el hambre, pero no sé. Sí. Yo no tengo, como mismo no tengo la moral o la, digamos, la cara de hablarle a los cubanos sobre heráldica, porque siempre es sido un complejo que he tenido. Yo no puedo decirle, vamos a hablar de heráldica, y ¿cómo me vas a hablar a mí de dibujitos si yo no tengo comida, no tengo agua, no tengo, claro. O sea, yo no suelo hablar de eso, no suelo hablar de estas cosas, porque si yo tengo un micrófono, lo que voy a hablar es de libertad, de los cubanos que tienen que ser libres, de los más de 1000 presos políticos que tiene el régimen cubano. De eso yo hablaría. Y hoy me he atrevido a hablar de heráldica porque vamos a hablar de este proyecto que le puede dar la libertad a los cubanos. Entonces, como mismo no puedo hablar, yo no puedo mandar al pueblo a la calle porque los van a masacrar, como ya pasó el 11 de julio. O sea, la tiranía. Sí, o el otro día van presos, ¿no? O el otro día van presos, o hay ejecuciones, es una realidad. Muchachitos, exacto, claro. Y a muchachitos que tienen menos de 20 años en un calabozo, o con presos comunes. Eso yo no puedo mandar a la gente a que haga eso, ni tengo tampoco capacidad. No tengo capacidad tampoco para eso. Pero sí puedo trabajar en que los cubanos puedan voluntariamente convertirse en españoles y escapar, salir. Irse. Es una buena forma de romper cadenas, Michael. Claro, y si tengo la suerte de que España o los tribunales europeos obligan a España declaran este artículo 9 inconstitucional, eso sería demoledor para la tiranía cubana, porque las cortes españolas estarían obligadas a modificar el Código Civil en consonancia con una sentencia europea,
que es obligatorio acatamiento para el Estado español, y permitir la naturalización masiva de todos los cubanos descendientes de España. Eso sería el fin de la dictadura cubana y traería la libertad. Si como consecuencia de ello nos reunificamos con España, mira, sería la torta perfecta. Pero bueno, de momento yo lo que quiero es eso, que se declare la inconstitucionalidad de este artículo tan oneroso para España. Porque además tengo que decirle, o sea, estamos hablando de hermanos españoles, o sea, nosotros somos hermanos de los españoles, somos el mismo pueblo, la misma gente, y ahora estamos pasando por un problema y necesitamos el reconocimiento de esa madre que quiera a sus hijos, aunque sea díscola, aunque sus hijos sean díscolos, ¿eh? O sea, oíme, vamos por el camino del rey. Vamos por el camino del rey. Podemos sacar a Sánchez y poner un libertario algún día de estos. Ojalá que las urnas lo permitan. Bueno, por suerte, esto no es un derecho fundamental que no necesita el beneplácito del poder político. Por suerte, el sistema de derechos humanos europeo es tan efectivo, es posiblemente el mejor sistema del mundo hasta este momento. Y no depende del favor político. Es decir, una vez que esto es un problema de derecho, usted hizo esto va en contra de la Constitución, por favor elimine este artículo, decláralo inconstitucional, y la consecuencia inmediata es que se retrotraen todos los efectos, se retrotraen hasta el momento anterior a la ratificación del canje. Es decir, va a cambiar la geografía, va a cambiar la demografía española, pero vamos a ganar mucho todos, españoles y cubanos vamos a ganar, pienso yo. Bueno, entonces, vamos porque eso se concrete. Sí. Bueno, las embajadas en el mundo también podremos hacer un poco de lobby también, que nos estén escuchando. Y además hay opciones siempre, porque en el peor de los casos, que ojalá no se concrete, pero si el tema judicial no avanza y hay un pronunciamiento negativo del Estado español sobre el tema de la validez del artículo, bueno, se puede peticionar también ante el Tribunal Europeo, como dijiste, de Derechos Humanos de Estrasburgo. Esperemos no llegar a esa instancia, pero bueno, vamos por todo, como dirían por allí. Vamos a por todo, pero además estamos convencidos de la justeza de estas ideas. O sea, nosotros vamos, pero de cabeza para Estrasburgo. O sea, de eso no te quepa la menor duda. Porque quizás el Estado español, digo el Estado español porque el Poder Judicial no debe estar sujeto a las relaciones internacionales. Está sujeto a la ley y solo a la ley. Pero la realidad es mucho más compleja y mucho más rica. Entonces prevemos que es posible que bueno, si el Estado español no quiere meterse en problemas con la tiranía cubana por los 4 hoteles de porquería que tiene en La Habana, ¿cómo se llaman? Que tiene que pensar en eso porque... no tengo el dato, pero sé que hay empresarios españoles que tienen negocios y esa es la razón por la cual muchas veces el gobierno de Sánchez, por ejemplo, y el gobierno muchos gobiernos españoles han sido tan complacientes con la tiranía, y yo eso a como mí método de presión, me hace hervir la sangre. Como método de presión. Me hace hervir. ¿Vos sabés que Michael... Exacto. Michael Arista Salado. Entonces es un tema que vengo hablando mucho, incluso con tus compatriotas, amigos queridos cubanos, que me dicen, incluso cuando yo voy a Miami o a Tampa, a otros lugares, y me dicen, sí, porque cuando mandan las remesas, cuando mandan dinero acá, hay empresas que están manejadas directamente por castristas o empresarios, claro, ¿sí? O toda la plata va directamente para el negocio de allá, después no queda nada para el pueblo, son todos esclavos, están sometidos. Y yo digo, bueno, una cosa es el negocio. Mirá, la última vez que estuve en Miami, en octubre, una venezolana me dijo, ay, por favor, di a la televisión, en la radio, que los chavistas están comprando Brickell. Y yo fui a la radio y a la televisión y lo primero que dije es eso. Porque dice, pero es que a mí no me importa, porque uno tiene que ser del pueblo, y cuando se entera de estas cosas y puede, por supuesto, investigar un poco, hay que alzar un poco la voz. Y todo ese enquistado que es poder tiene que caer algún día. No puede ser que los malos nos sigan ganando. Por eso está muy bien lo que tú dices, ¿eh? Sí, efectivamente. O sea, y es una lucha constante. Y ahí está la función del periodismo libre, de poder denunciar estas cosas, de informar a la ciudadanía de qué es lo que está pasando, para que entonces la ciudadanía, con los mecanismos que tenga a su alcance, pueda tomar decisiones dentro de un marco no violento. Debo decir esto porque no es barra libre para todo el mundo, porque entonces
descendemos al caos. Pero en el caso cubano, por ejemplo, es la opción que he visto, es una opción que además que no trae muertos, que no debe traer muertos. Es decir, es una opción que el que quiera, el que se sienta que quiere escapar de esa cárcel, pues se convierte en español, que además es un tema de justicia histórica. O sea, tampoco es que lo estamos trayendo o sea, tampoco es un tema, no es un tema hecho ad hoc, no es hecho a la medida para este problema, sino es que viene hace un siglo que tenemos esta situación. Y de paso también tenemos que, yo quiero que el gobierno cubano no tenga el monopolio sobre la historia, porque el que domina la historia domina el relato. Entonces no me da la gana. O sea, el tema de la libertad significa que yo me puedo cuestionar todo, me cuestiono hasta la independencia, que como sabes, fue un fraude, es un fraude del tamaño de Cuba entera. ¿Por qué? Porque mira, yéndose a España, o sea, cesando la soberanía española el 1 de enero de 1899, el gobierno de intervención norteamericano emite una proclama, y en esa proclama no le dice a los cubanos, ustedes ya son libres. No. ¿Qué dice? ¿Qué dice esa proclama? Esa proclama dice, el ordenamiento jurídico español queda en pie, incólume, es decir, completamente vigente. El Tratado de París además dice, los casos que se están llevando, que están pendientes en el Tribunal Supremo Español, el Tribunal Supremo Español mantiene competencia sobre esos casos. Es decir, ¿cuál es la independencia? ¿Dónde está la independencia? La independencia fue que jodieron a los españoles. Es decir, cuando digo españoles me refiero al 90% de la población cubana y a un por ciento enorme que quería la autonomía, pero no quería la independencia, y cambiaron la historia, y entonces toda la historia ahora se centra en cómo justificar esa tan llevada y traída independencia, que no ha servido absolutamente para nada. Ahora, Michael, está muy bueno esto, porque es una bandera y un camino conducente que puede producir un cambio real. Yo no sé si cuando esto se produzca, a lo mejor todos los cubanos se hacen españoles, menos toda la cúpula del Partido Comunista, no sé, los juntamos todos, los metemos todos presos. Estaría bueno eso, yo no sé. Me parece muy bien. Escuchame una cosa. Me parece muy bien. Sí. Pero a ver, entramos al primer mundo, entramos a la puerta europea, por favor. Cuba está totalmente destruida y solo derrotamos y sepultamos al comunismo, que ya con eso ahí ponemos la bandera de la libertad. Claro, ¿te imaginas un país que fue dominio español que regrese a España? Eso es un bofetón sin mano para toda la gente que dice que España era mala y horrible. No, eso es un bofetón sin mano. ¿Te imaginas? Y además, mirá qué lindo, porque hacemos algo refundacional de en serio, matamos el adoctrinamiento y la mentira, ellos que se creen dioses, digo, los del Partido Comunista. Quiero mencionar también que tú lo haces al cubano-americano José Ramón Morales, Cuba Española, y al cubano en París, Fernando Núñez, que hay que decir que ellos, hoy la batalla quijotesca la encabezas tú, pero ellos tienen también un mérito especial y por eso vale considerarlos, ¿no? No, gracias por traerlos, porque realmente ha sido la falta mía no haberlos mencionado antes, y tienes mucha razón. José Ramón Morales fue el pionero, fue el tipo que empezó a hacerse preguntas incómodas y nadie se había hecho esas preguntas, o por lo menos fue el tipo que las sacó al aire, y entonces empezó a hacer unos programas en YouTube y un blog con recursos mínimos, pero calaron tan hondo que el gobierno cubano, la tiranía cubana, tuvo que salir al paso y publicó varios artículos contra el pobre José Ramón Morales, que lo que hizo fue hacerse algunas preguntas y preguntarse, bueno, esto no tiene sentido. ¿Alguien ha visto esto? ¿Se ha preguntado cómo fue la quema de Bayamo? ¿Alguien se ha preguntado cómo un pueblo entero unánimemente va a decidir quemar sus propias casas? O sea, eso es una locura. Y Ferran Núñez tiene un mérito extraordinario. Ferran Núñez fue el tipo que hace la arquitectura doctrinal e histórica, o sea, el andamiaje de todo lo que es. Escribió varios libros, uno de ellos es España contra los salvajes, que es un libro, o sea, el título está basado, es una contraposición a un título de Varona, que es Cuba contra los salvajes, pero bueno, Ferran Núñez dice al revés, que los insurgentes eran los que eran unos salvajes.
Y bueno, es la contrapartida que necesitamos. Entonces, teniendo todos estos elementos que ya están hechos, lo que yo hice fue cogerlos y usarlos en los tribunales de justicia. Pero realmente el mérito le corresponde a Ferran Núñez y a José Ramón Morales, que fueron la gente que han organizado el ideario de Cuba Española, y Ferran Núñez también identificó el artículo 9 como la causa de la desnaturalización cubana, y se hace unas preguntas completamente, absolutamente válidas y legítimas, que yo pienso que los cubanos deberíamos leer su obra. Repito, su libro se llama España contra los salvajes. Uno de ellos, por lo menos el que da una visión muy legible, muy lúcida sobre la situación de Cuba, sobre todo durante el primer año después de iniciada la guerra civil. Bueno, tú sabes, yo no le llamo guerra de independencia, yo le llamo guerra civil, porque eso fue lo que fue. Lógico. Una guerra civil. Oye, muy interesante lo que nos cuentas, Michael. Yo quiero, sin lugar a dudas, también que hablemos un poquito de heráldica, que lo estabas desarrollando, ¿no? Y cuéntame, porque sabes mucho de historia y lo enlazamos con la heráldica, porque tienes, si leí bien, yo no las conté, pero por ahí dice, más de 1000 medallas cubanas que ilustran la historia de la isla por 3 siglos. ¿Es así? Tiene como un museo. Sí, exacto, sí. Sí, más o menos, esa es la idea, porque mira, uno va estudiando la historia y te das cuenta que la historia que me cuentan no es la historia que yo estoy leyendo de los documentos originales. Entonces, la heráldica, la medallística son documentos de la época que nos va a contar una historia. Entonces es increíble que no usemos, o sea, tú puedes decir, bueno, voy a contar la historia de Cuba a través de su pintura, o a través de, bueno, yo tengo las medallas y podemos contar la historia del país a través de sus medallas. Entonces empecé a investigar y una cosa me llevó a la otra. Yo siempre he pensado que es una pérdida de tiempo coleccionar, porque ¿para qué voy a coleccionar si están en el museo? Pero resulta que el museo no las tiene, o el museo no me da la información. Entonces no me quedó más remedio que empezar a coleccionar todo el medallero y he llegado a 1000 piezas. O sea, y lo interesante que tiene es que es como, hay de todo, son piezas de la iglesia, de lo civil, y nos da una medida, sobre todo, de cómo la sociedad funciona, cómo piensa, pero además el uso del metal es un indicativo de cierto desarrollo, y todo eso se pierde. Es increíble que se pierde. Ya no más. Ya no podemos encontrar medallas que hagan un club de libros en Guantánamo, por ejemplo. Y eso nos da una medida de cómo ha retrocedido en desarrollo tecnológico y en conocimiento de la sociedad cubana. Por desgracia. Entonces la heráldica es algo parecido. La heráldica es un sistema emblemático europeo que tiene 1000 años, es decir, se regulariza en el siglo XII después de Cristo, o de nuestra era, como más roño te debe decirlo, y que además penetra en las cancillerías, penetra en las personas, penetra en todo ámbito social, y vive todavía hoy, es tradición vivísima. Es decir, los obispos todavía siguen haciendo sus escudos, los pueblos siguen haciendo sus escudos, pero lo que se ha perdido es en las reglas de la heráldica, es que cómo hacer un escudo, cómo leerlo. Entonces lo que terminamos haciendo son fotos, paisajes, y los marcamos en un escudo, y eso no es heráldica. La heráldica no es eso. Entonces, en ese sentido, por otra parte, yo cuando fui a la Biblioteca Nacional a buscar los escudos cubanos, me encontré que no había. Hay enciclopedias brasileñas, pues, francesas, españoles, pero no hay un salado libro sobre escudos cubanos. Entonces dije, bueno, esto es lo que hace falta. Y eso fue lo que me hizo a mí hacer el repertorio de escudos cubanos, que obtuvo mención en el Premio Anual de Investigación Cultural de entonces el Instituto Juan Marinelo, allá por el año 2006. Qué bien, porque Michael, a ver, como tenemos por un lado que ellos
quieren refundacionar la cuestión, se creen refundacionales, adoctrinan, cambian la historia, no preservan lo sano, lo puro, la tradición, la real identidad. Por eso es muy importante, ¿no? Redescubrir tuyo no. Y preservar por sobre todas las cosas. Ahora, en este momento nos están escuchando un montón de oyentes por la Argentina a través de 830 kHz Radio del Pueblo desde nuestro programa En Contacto. Un gusto grande hacer esta conexión Buenos Aires-Chicago, pero quiero aprovechar, Michael, para que me digas desde cuándo estás residiendo en Chicago y no sé, alguna perlita, ¿qué es lo más lindo que tiene ese lugar? Yo resido aquí desde diciembre del año pasado, o sea, entré con invierno y siempre el invierno me recuerda cuando entré, ¿no? Chicago es una ciudad maravillosa, absolutamente maravillosa, donde me ha llamado la atención, se parece a La Habana en el sentido de que es muy ciudad para sí. O sea, tiene sus zoológicos, sus academias, es una ciudad que es muy independiente y donde cualquier cosa que tú te imagines probablemente existe en Chicago. Es decir, la diversidad es bandera de la ciudad. Y eso es algo que me gusta mucho. La arquitectura, por supuesto, es fabulosa, es absolutamente fabulosa. Y la estoy disfrutando día a día. Todos los días descubro algo nuevo y es una ciudad que se disfruta mucho. Bueno, feliz entonces y además con un montón de proyectos y detrás de esta cuestión que esperemos que se concrete pronto, así que vamos por esa cuestión más que fundamental. Sé que cada día estás recibiendo más apoyo de tus compatriotas sí. Y de los que no son tus compatriotas también por el mundo, se van enterando y se van sumando a esta causa hispana, muy importante para todos. Mira, ha sido increíble. Si tú coges los primeros videos de José Ramón Morales, vas a ver en los comentarios un montón de insultos y de mira este logo, mira no sé qué, pero y ahora buscas los comentarios de los videos de ahora y los comentarios son completamente distintos. Los comentarios son más de apoyo, con lo cual eso indica que la percepción ha cambiado en la población. Es decir, y esto después del trabajo de Ferran Núñez, que me refiero, que ha hecho cambiar la percepción pública sobre una idea que inicialmente fue muy combatida. Seguramente por ignorancia también, ¿no? Más allá de las operaciones del castrismo. Chicos, no, por supuesto, y además porque tenemos este orgullo nacionalista que nos ha hecho más daño que bien y que no permite cambiar la forma en que nosotros vemos y por qué el Estado cubano tiene que ser el receptor de la máxima lealtad. No. O sea, ¿qué ha hecho para si tiene un nacimiento espurio? Y esto es lo que hay que ver. O sea, estamos rindiéndole culto a un ente, a una entidad que tiene un nacimiento completamente espurio. Porque además, debo decir, la República cuando nació no devolvió las propiedades confiscadas por España. Y eso me parece que hace que la República haya nacido con una tara. Nació mal. Porque a mí me han dicho desde chiquito, lo que no es tuyo, no se coge. Lo que no es tuyo, no lo coges. Punto. Se devuelve. Entonces, tenemos un montón de discontinuidades y tenemos un montón de cosas por resolver que no hemos resuelto. Y yo pienso que esto es una oportunidad dorada para que los cubanos nos sentemos a hablar, porque no sabemos ni siquiera cómo comunicarnos. Porque la sociedad cubana no es más que un reflejo de la familia y nuestra familia no se comunica. Entonces, tenemos un montón de problemas y ojalá que sea un pie para sentarnos a hablar. Bueno, han destruido la familia, claramente, ¿no? La moral, todo. Yo recordaba una entrevista que recomiendo en mi canal de YouTube, Leandro Gasco, periodista en YouTube, donde quedará esta también, con Nati Mistral, que alguna vez dijo, os dimos un continente al mundo, hablando de la cuestión de la hispanidad tan importante y de nuestra pertenencia e identidad que sumamos a esta causa. Bueno, hoy tú llevas la espada, el escudo y estás al frente de esta batalla. Me gustaría... Nunca mejor dicho. Sí, por supuesto que sí. Michael Aristas Salado, me gustaría un mensaje para los oyentes que ahora te están escuchando, que te siguen y al mismo tiempo también que nos cuentes cómo pueden seguirte en cuestión de novedades, de adelantos y demás a través de tus redes sociales. Bueno, yo ante todo agradezco la atención, agradezco eso y quiero traer un tema importante y es que
nosotros vamos a prevalecer en la medida en que este tema sea conocido. Con lo cual, yo ruego a que cada vez que usted tenga una oportunidad, comparta con alguna persona esta idea, la comparta esta entrevista, porque yo lo que necesito es que todos los cubanos, todos los puertorriqueños y por ende el hemisferio sepa cuál es nuestra realidad y por qué esto es una opción válida. Y bueno, estamos en las redes sociales, Cuba Autonomía en las redes sociales, me pueden buscar a mí, Michael Aristas Salado, con mucho gusto. No sé si admitan más miembros en Facebook, porque ya estoy al límite, pero siempre nos pueden seguir y yo estoy siempre a la disposición. Nuestro correo es presidencia@cubaespañola.com y ahí estamos a su disposición. Presidencia@cubaespañola.com. Ahí es, así es, ¿no? Correcto. Muy bien. Correcto. Bueno, y tu mensaje para los que nos están escuchando en este momento, tanto sea cubanos o de otras nacionalidades, en la Argentina o fuera de la Argentina. Mira, yo pienso, el mensaje es que cuando se dice que lo más importante, lo más valioso son las ideas, es realmente la verdad. Y lo que tenemos que hacer es comprar la idea, comprarla, creer en ella y todo lo demás se hace realidad. Porque si pensamos en la historia de cualquiera de nuestros países, no es más que una sucesión de ideas locas, que alguien cree en ellas y las pone en acción. Entonces, y esta idea no es tan descabellada, es una idea que además lo que busca es restaurar restaurar la identidad de los cubanos y puertorriqueños, una identidad que fue robada, que fue cercenada ilegalmente. Entonces yo pienso que no habría más, no habría mayor premio que eso. O sea que fue robada inicialmente, y vamos de cuestiones históricas en el abordaje, y después llegó el castrismo y la robó por completo, robó toda la identidad. Por completo. Entonces, ahí sí, volvemos a una esencia refundacional enlazada con la historia y una necesidad de volver a la identidad. Sí. Exacto, no hubiera podido hacerlo si tú tienes una ciudadanía o si tú tienes un pueblo que conoce su historia. Lo que pasa es que no lo conocemos, o sea, la república se cimenta sobre los escombros del dominio español, porque así es la propaganda. O sea, llevamos 120 años enseñando a nuestros hijos con la educación del Estado. Entonces lo que hay que hacer es que el Estado no tiene por qué educar a la gente. El Estado no está para educar. La educación es cuestión nuestra, de los ciudadanos, de los individuos que se organizan. Entonces tenemos un relato que es monopolizador, que además no admite nada en contrario, y yo pienso que uno de los elementos que puede ser muy beneficioso para los cubanos es tener un cuento alternativo, un relato que puede ser más beneficioso que el que tenemos ahora, que no sirve para nada. Muy bien. O sea, primera escuela es la familia, sí, y volvamos a la identidad y a la tradición. Y por eso nos encauzamos en esta cuestión tan importante. Así que yo te agradezco, amigo Michael Aristas Salado, y por supuesto vamos para adelante con esta cuestión y seguiremos pendientes, los micrófonos de En Contacto y de la radio siempre abiertos para ti, amigo. Te agradezco mucho, es realmente muy importante contar con personas como tú que se sensibilizan con esta idea y que nos han abierto las puertas. Yo te agradezco muchísimo. No tengo la representación, pero te agradezco en nombre de los cubanos, vaya. Bueno, sabes que yo adoro a los cubanos y levanto como tú la bandera noble de la libertad. Así que bueno, un abrazo grande, seguimos en contacto. Muchas gracias. A ti. Lo mejor, lo mejor. Gracias, Leo. Bueno, hablábamos con Michael Aristas Salado desde Chicago, en Estados Unidos. Agradezco especialmente a Sebastián Subirana en la operación técnica y la puesta en el aire, y nosotros vamos a cerrar esta emisión invitándolos para nuestro próximo encuentro de 14 a 15 por AM 830 Radio del Pueblo. En Contacto.